Muy buenas tardes a todas y todos. Y como siempre digo al inicio de todas y cada una de mis actividades, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual de intercambio de saberes. Y como dijo en su oportunidad Peter Drucker, bienvenidos a la sociedad del conocimiento. Conocimiento en esta oportunidad difundido, propiciado por la Escuela Venezolana de Planificación, Escuela de Gobierno. Permítanme presentarme para aquellos que no me conocen. Soy el profesor Carlos García Solórzano, su facilitador en este módulo. Permítanme, por favor, compartir pantalla. Ok. Un poquito lento el sistema. Perfecto. Pues bien, como parte de lo que es la continuación de este diplomado de ampliación que lleva por título Ciencias Gerenciales para la Planificación Estratégica. Siempre hago un paréntesis, puesto que me encanta esta forma de redactar estos títulos. Estamos hablando entonces que en este diplomado vamos a abordar las respectivas competencias gerenciales para la planificación estratégica. Y ya hemos venido hablando de este concepto que pareciera que fuera nuevo, innovador, sin embargo, se viene arrastrando ya desde hace ya bastante tiempo, ¿ok? En cuanto a esto de la planificación, es importante decir que como concepto, según la RAE, es un conjunto de planes, un conjunto de acciones, proyectos que desarrolla, en este caso, la organización para la consecución de manera eficiente, eficaz, de sus objetivos estratégicos. Y con respecto a la otra palabra, estrategia, estratégica, pues tendríamos que remitirnos, quise decir, a lo que es indudablemente una palabra de origen griego, quise decir, que está compuesta por dos, a su vez, que sería estratos, que traduce milicias, ejércitos, GIA, o GICA en este caso, que traduce una persona que guía, que orienta a lo que son las estrategias. Es importante recordar una vez más que esto de la estrategia viene de todo este concepto bélico, de todos aquellos cuando orientado, indudablemente quise decir, hacia la guerra. Hemos tenido muchos estrategas excelentes, Sun Tzu, y para ustedes contar, y no podemos pasar por alto a uno de los hombres estrategas por excelencia, como lo fue nuestro libertador, Simón Bolívar. Ok, pues bien, me corresponde entonces desarrollar en este módulo 2 del curso ya mencionado, el cual lleva por título, quise decir, Gestión del Talento Humano, donde el objetivo principal de este módulo es precisamente comprender el papel, el alcance y la importancia del talento humano en las organizaciones del siglo XXI. Ahora bien, ya para ir adentrándonos en el tema, voy a leer esta frase. ¿Cómo atraer, retener
y desarrollar con éxito el talento humano como parte del capital intelectual de las organizaciones en tiempos de transformación. A finales del siglo, un autor, conferencista, exitoso, empresario, asesor de muchas empresas a nivel internacional, Gary Hamel. Él manifestaba o sostenía una tesis ya a finales del siglo pasado, del siglo XX, donde era necesario cambios, era necesario evolucionar. La sociedad ya desde mediados del siglo presionaba para que se realizaran cambios en cuanto a la manera de gerenciar, de administrar las organizaciones. Ya no bastaba con aquellos conceptos que posteriormente llegó a reafirmar también Lewis Carroll. Lewis Carroll también, llegó a decir, él era guionista, Lewis Carroll, pero llegó a decir, como guionista de aquella película tan conocida, Alicia en el País de las Maravillas, ¿recuerdan? Yo soy un orador o un profesor de anécdotas. Estoy convencido que las anécdotas nos ayudan a facilitar el aprendizaje de las diferentes situaciones. Entonces, este señor Lewis Carroll, así como Gary Hamel, que regreso ahorita con él, Lewis decía que si no sabes a dónde vas, todos los caminos te llevarán allí. Y esto se lo abrogó posteriormente, a principios de siglo, lo que hoy conocemos como planificación estratégica, gerencia estratégica. Es un lema que se ha convertido en una máxima de la planificación estratégica y de la gerencia estratégica. Y vamos a analizar un poquito esa frase de Lewis Carroll. Si no sabes a dónde vas, ¿de acuerdo? Todos los caminos te llevarán allí. Si una organización, sin importar qué tipo de organización y cuál es el giro económico de esa organización, sea pública, sea privada, si no tiene una ruta, un plan estratégico como parte de esa planificación y de esa gerencia estratégica, pues indudablemente que el riesgo que corre esa organización, repito, insisto, sea pública o sea privada, y aquí voy a hacer un nuevo paréntesis, es importante decir que la Escuela Venezolana de Planificación, Escuela de Gobierno, la formación que difunde a través de estos medios está orientada hacia la administración pública. Sin embargo, y con todo el respeto de las políticas, el comandante presidente siempre se expresó y dijo que es importante estudiar también la administración privada para poder tomar lo positivo de esa información y poder llevarlo, trasladarlo, ¿ok? A lo que es la administración pública y que cada uno de nosotros pueda empoderarse de toda esta información y poder llevarla, trasladarla, transpolarla a sus respectivas organizaciones. Qué éxito, ¿verdad? Qué visionario era nuestro comandante presidente. Bien, entonces, volviendo cuando cité a Gary Hamel, él decía a finales de siglo que las organizaciones necesitaban cambios. A él le preocupaba que ya para finales del siglo XX ya se venía manejando, dirigiendo a las organizaciones con el Internet del siglo XXI, a pesar de que estábamos todavía a finales del siglo XX. Es
Es decir, había una evolución, había una visión futurista, ¿de acuerdo? El desarrollo tecnológico que ya se estaba viendo. Ah, ok, pero le preocupaba el hecho de que la gestión de las organizaciones se seguía haciendo bajo la concepción de las organizaciones del siglo XX, siglo que ya se estaba cerrando cuando él pronunció esta palabra. Pero como colofón agregó algo que en realidad es aún peor, valga la redundancia, que era que las organizaciones del siglo XX, cuando él se pronuncia, se seguían dirigiendo, gerenciando bajo los fundamentos de la administración del siglo XIX. Es decir, se seguía administrando bajo los fundamentos que todos aprendimos de ellos en realidad y todavía se mantienen, porque es importante acotar de que la formación que hemos tenido estas generaciones ha sido fundamentada en el paradigma positivista, precisamente producto de una situación donde la sociedad, y otra vez nos encontramos con el concepto de la sociedad, exigía que la formación que se le diera a los egresados técnicos y universitarios estuviera orientado hacia las necesidades que tenía precisamente esa revolución industrial de finales de siglo. Entonces, él decía que era necesario una evolución, era necesario una transformación. Y es allí entonces donde se comienza a desarrollar esta concepción, este concepto de la planificación estratégica, de la gerencia estratégica de las organizaciones, que es mucho más amplio, más pragmático que lo que venimos conociendo del siglo XIX, del siglo XX, en cuanto a lo que es la planificación, los conceptos de esos fundamentos, la planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación de los procesos de las organizaciones, administrativos, operativos incluso. Bien, el caso está de que el tema de hoy que vamos a abordar es precisamente la gestión estratégica del talento humano. Conversaba con una colega recientemente y es importante hacer aclaratorias. Primero, ya lo mencioné hace un momento, la Escuela Venezolana de Planificación, su formación está orientada hacia la administración pública, pero también referí lo que hablaba el comandante presidente. Entonces, esto que estamos abordando a partir de este momento, pues vamos a, aclarado esto, vamos a tomar lo positivo, lo que pueda nutrirnos en cuanto a lo que es la gestión, la gerencia, la planificación estratégica de las organizaciones, puesto que no podemos como país, como organización pública, hacernos de espaldas a una realidad producto de un proceso de la globalización. Y los que me conocen saben mi concepto de lo que es la globalización, que es un concepto que va más allá de ser un proceso económico, financiero, político, legal, cultural, educativo. Es algo, un concepto holístico, sistémico, a lo cual no podemos detener. Es indetenible como tal. Entonces, nosotros como organización, en este caso pública, no podemos hacernos de espalda y vamos entonces a aprovechar el máximo de la información que vamos a brindar inmediatamente. Pues bien,
es importante decir que hay autores como Dave Ulrich, el cual se ha convertido en un gurú en esto de lo que es el recurso humano, el talento humano, el capital humano, el capital intelectual, que son corrientes, repito, de esa evolución del pensamiento administrativo orientado hacia lo que conocíamos normalmente como recurso humano. Fíjense ustedes el concepto recurso humano. Volvemos entonces a aquella concepción positivista donde las organizaciones no tomaban en cuenta, o no tomaban en cuenta, no le daban la debida importancia de lo que es este concepto del talento humano, del recurso humano, puesto que aquella época industrial, de esa revolución 1894, la primera y seguidamente luego la segunda. Entonces, fíjense ustedes de que es precisamente esa concepción positivista, de ese paradigma positivista, que entonces se habla de recurso humano. Un recurso que era, no se le daba, como dije hace un momento, la debida importancia. Tiene que sucederse por allá con los trabajos realizados por Elton Mayo en Harton, ¿se recuerdan? Cuando comenzó a hablar de esa palabra, de lo que es adentrarse ya, pero en un concepto diferente, más humanista, cuando producto de sus investigaciones, dio a conocer la importancia del recurso humano, del talento humano, y llegó a descubrir que ese talento humano, ese recurso humano, puede impactar incluso con mayor fuerza que aquellos viejos modelos, producto de precisamente de esa sociedad positivista producto de la revolución industrial. Pues bien, entonces, seguidamente voy a hablar de este señor, de Elvis Ulrich, de David Ulrich, o Dave Ulrich, quise decir, de esto con respecto a su modelo de recursos humanos, y él habla de 4 roles que ha de cumplir hoy en día el talento humano. Habla de un modelo, primeramente, de un rol, primeramente, de lo que él llamó el strategic partner o el socio estratégico, que se trata de una persona dentro de la organización que se encarga de coordinar, de concatenar la parte de los recursos humanos precisamente con la estrategia del respectivo negocio. También es encargado de desarrollar los diferentes proyectos funcionales dedicados a mejorar la productividad. Y por último, quise decir su labor de gestión de conflictos. Y aquí entramos en una parte interesante, habilidades blandas. ¿Se recuerdan de esto? Cuando llegamos a escuchar en la formación académica de cada uno de nosotros esto de habilidades blandas y habilidades duras? Esto es una nueva concepción, producto precisamente de ese cuestionamiento que llegó a ser en 1962 Thomas Kuhn, cuando elaboró, quise decir, su documento en cuanto a la revolución científica, cuestionando a ese paradigma todavía dominante, y todavía en siglo XXI hay que aceptar de que todavía el paradigma dominante sigue siendo el positivismo. Sin embargo, después de la propuesta de Thomas Kuhn, abrió puertas para nuevos paradigmas, como paradigma, el hermenéutico, que tiene que ver más con la parte humanista. Pues bien, y para ir ya cerrando esta parte,
Entonces, también es importante decir que con respecto a esto de la orientación estratégica, este enfoque estratégico que se le da desde hace ya algún tiempo, de finales del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, es el enfoque de la estrategia, porque precisamente la planificación estratégica tiene que ver con generar estratégicas que a su vez puedan esas estrategias puedan generar ventajas competitivas para las respectivas organizaciones y poder fortalecer el estatus que pueda tener en el posicionamiento, quise decir, que ha de tener las organizaciones en sus respectivos mercados. Entonces, en términos generales, este modelo de la estrategia corporativa y competitiva, que es el enfoque estratégico que se da a organizaciones, tiene que ver con alinear estos conceptos que antes eran estudiados en el positivismo de manera disciplinaria. Hoy en día se hace de una forma holística, transdisciplinaria, ¿ya? Y compleja. En este caso, el diseño de los cargos, el reclutamiento y selección del personal, la formación y desarrollo del mismo, la gestión del desempeño de ese personal orientado hacia las estrategias corporativas, la compensación e incentivos, así como también del bienestar que es tan importante de las organizaciones, porque todo esto va a redundar, así como también quise decir la seguridad industrial, todo esto va a redundar en elementos que van a captar el talento humano, que lamentablemente, dependiendo el giro económico de las organizaciones, a veces se torna escaso, difícil de poder hacer los respectivos reclutamiento, formación, la gestión del desempeño de ellos, la compensación, como dije, de ese personal captado y desarrollado a través de los diferentes planes de formación y la seguridad industrial que es tan importante, que le da la seguridad, el bienestar, la tranquilidad a la persona, a los empleados y obreros para poder desarrollar las respectivas actividades que para los cuales indudablemente fueron contratados. Pues bien, quisiera profundizar más, pero el tiempo es corto y quedó completamente a sus órdenes para cualquier pregunta, quise decir, en el desarrollo del respectivo módulo.